Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana. Continuamos acá en Diálogo Alternativo. Les recordamos que estamos conversando con Reinaldo Quijada, candidato presidencial por UPP 89, con Reinaldo García del Frente Alternativo Revolucionario Venezolano y con Gonzalo Gómez de Marea Socialista. Precisamente contigo, Gonzalo, que dejamos al aire hace rato una pregunta para que nos hablases un poco sobre las causas que nos han llevado a esta situación que muy bien han identificado en sus intervenciones los dos Reinaldo, y cómo desde la candidatura del compañero Quijada se puede contribuir a luchar contra esas causas y contra esos males. Bien, gracias por la invitación. Me agrada estar nuevamente acá en Fe y Alegría, como en otras ocasiones. Nosotros en Marea Socialista estamos respaldando la candidatura de Reinaldo Quijada porque consideramos que es una candidatura que se ubica entre las dos opciones polarizadas que se le quieren imponer al pueblo venezolano y que marca distancia frente a cada una de ellas. Nosotros tenemos una consigna que dice ni burocracia ni capital. Y la candidatura de Falcón representa el intento de la burguesía tradicional, de los sectores capitalistas que siempre han usufructuado el poder y el dominio de la economía venezolana, quieren nuevamente administrar en forma directa a Venezuela. Y la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro representa a un sector que, habiendo sido parte de una dirigencia política popular que impulsó un proceso de cambio revolucionario con el presidente Hugo Chávez, ese sector degenera, se mantiene en el marco de una economía capitalista a la cual se le quiere llamar socialismo falsamente, pero que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y es un sector que se dedica como casta social, como nueva élite de poder, a la acumulación de capital, a la realización de negocios, a parasitar la renta, a trabajar con la captura de los recursos del Estado venezolano. Y nuevamente reinstalar pues una sociedad basada en el privilegio y en la dominación de unos pocos sobre los demás. Y esto haciendo igualmente negocios con las transnacionales, con los grandes poderes que estaban afincados sobre el país en la Cuarta República. Entonces, los que quieren mantener un capitalismo rentista, dominado por la corrupción, incluso por una especie de economía mafiosa y delictiva subyacente que se impone sobre el funcionamiento adecuado que debe tener la economía de un país, y los otros que pretenden venir otra vez con las viejas fórmulas neoliberales que se han aplicado. Claro, pudiéramos decir una cosa, la derecha tradicional le pone el nombre que siempre han tenido esas políticas y las formula directamente y dice vamos a dolarizar la economía o vamos a acudir a préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional sacrificando a la población venezolana. Y los otros dicen que lo hacen en nombre del socialismo, pero aplican medidas y políticas que tienen el mismo resultado. Es decir, unos dicen, por ejemplo, liberación de precios y los otros dicen, controlo los precios, pero no controlan nada. Por poner un ejemplo, lo que hay que ver es realmente lo que sucede. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha hundido en la crisis en que estamos. Han sido devorados los recursos de la nación por sectores que se han dedicado a la acumulación de capital y no a llevar adelante el proyecto
de transformación, el proyecto de cambio que estaba planteado. Y además lo han hecho sacrificando las libertades democráticas, porque tenemos una desviación autoritaria gravísima, que independientemente de que estemos yendo a elecciones, existe, hay limitaciones para la existencia de organizaciones políticas, hay limitaciones importantes para el ejercicio del derecho a la protesta, no hay garantías suficientes para unas elecciones adecuadas desde el punto de vista del ventajismo grosero que tiene el gobierno y la coacción que ejerce. Entonces nosotros decimos que los venezolanos y venezolanas no podemos irnos nuevamente a esa disyuntiva en la cual se debate entre lo malo conocido y lo malo por conocer, ¿no? Y otros que ya fueron conocidos de otras épocas del país, de la historia nuestra. Hablando un poco de eso, Gonzalo, de opciones polarizadas, Reinaldo Quijada, por un lado tenemos la opción del actual presidente Maduro, que habla como que si fuese una candidatura inédita, habla de que a partir del 21 va a resolver los problemas, y por el otro lado tenemos la candidatura que representa Henry Falcón, que tiene a la dolarización como gran propuesta. ¿Qué posición tienes tú como candidato presidencial respecto a una propuesta y a la otra? Mira, te lo ejemplifico justamente con algo que tiene que ver con la moneda, para comparar, vamos a decir, manzanas con manzanas. En el caso del presidente y candidato Maduro, él ha hecho un uso de la moneda totalmente irresponsable, es lo que se llama la emisión de dinero inorgánico. Le ha quitado autonomía al Banco Central de Venezuela, autonomía que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ha subordinado el BCB al Ejecutivo Nacional, ha creado una moneda virtual, como es la moneda el Petro. Nosotros hemos criticado todas las monedas virtuales, no solamente el Petro, el Bitcoin también, y hemos dicho que es expresión propia del capitalismo, justamente de lo que ahorita Gonzalo Gómez estaba señalando. Hablan en nombre del socialismo, pero uno de los emblemas del capitalismo es la parte de la economía que se llama la economía especulativa o la economía virtual, que se contrapone a la economía real o la economía productiva. Entonces vemos por un lado a Maduro haciendo uso desmedido de la moneda, del poder de emisión de la moneda que le pertenece a la sociedad en su conjunto y no al Ejecutivo Nacional, tampoco por ciento a la banca comercial, sino a la sociedad en su conjunto. En el caso de Henry Falcón, pide eliminar el Banco Central de Venezuela porque al pegarte a una moneda extranjera, en este caso al dólar americano, tú estás sacrificando la soberanía monetaria, tú estás sacrificando el instrumento de política monetaria y política cambiaria en algo que nosotros hemos dicho que no tiene sentido, más aún cuando vemos que los ciclos económicos de Venezuela y de los Estados Unidos son diametralmente opuestos. ¿Por qué lo son? Porque la economía venezolana depende de los precios altos del petróleo, mientras la economía de los Estados Unidos le conviene más que el precio del petróleo esté bajo. Entonces, ante esas dos propuestas sobre el poder de emisión de la moneda, nosotros por el contrario decimos que el Banco Central debe retomar su autonomía fuerte, totalmente independiente, al punto que hemos hablado de crear un sexto poder, el poder monetario, para justamente desconcentrar el poder, que es uno de los elementos fundamentales de todo sistema democrático, y nuestra apuesta es hacia lo que hace cualquier economía del mundo, que es impulsar el aparato productivo, generar riqueza a lo interno del país. En el caso de Maduro ha deprimido, ha destruido el aparato productivo,
En el caso de Falcón, nos podría competir nuestro aparato productivo, que ya está muy golpeado, con el aparato productivo más potente del mundo, que es la economía de los Estados Unidos. Entonces, y retomo muy bien lo que dijo Gonzalo, hay discursos totalmente ambiguos, falsos, donde se critica el capitalismo, pero resulta que Maduro utiliza un instrumento muy propio del capitalismo, como tiene que ver la moneda virtual, una moneda creada de la nada, de la economía especulativa, al punto tal que, para que la gente tenga, digamos, una idea, la más famosa de las criptomonedas, en enero del 2017 valía $1,000 el Bitcoin, y en diciembre, 11 meses después, valía $10,000 el Bitcoin. Una de las características de la moneda es su estabilidad, y la otra característica es que es reserva de valor, del valor trabajo de una sociedad. Y aquí la moneda venezolana, el bolívar, se ha deprimido tanto que no reserva el trabajo productivo del hombre y la mujer venezolano. Entonces nuestras posiciones ahí te dan un ejemplo, yo diría que perfecto, de cómo por un lado se habla desde la entrega del país o desde el populismo y desde un discurso totalmente falso e hipócrita, y nosotros que estamos haciendo un planteamiento totalmente enlazado con la realidad del país y con el bienestar de la población venezolana. Así es. Hemos querido traer a nuestro espacio por hoy, a los tres, a Reinaldo como candidato y a Reinaldo Quijada y a Reinaldo García del Frente Alternativo Revolucionario Venezolano, y a Gonzalo Gómez de Marea Socialista, porque quisiéramos ahora, para el siguiente segmento, que tanto con Reinaldo García como con Gonzalo habláramos de los puntos coincidentes o razones de peso por qué una organización y la otra apoyan la candidatura de Reinaldo Quijada. Vamos al segundo corte y ya regresamos en Diálogo Alternativo. El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo.